Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, buenas. Buenas tardes. Chicos, voy a compartir la clase. Ahí vamos a ir revisando punto a punto también la programación del semestre. ¿Sí? Tengo entendido que ya en aula ustedes tienen toda la documentación para la primera entrega. Es harta información la de esta clase, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible para que alcancemos a ver todo. ¿Ya? La clase de hoy va a estar enfocada al cálculo de la densidad, ya mediante ciertos instrumentos, que es la actividad, como les decía, que ustedes van a realizar en esta primera evaluación. ¿Ya? Vamos a revisar los conceptos básicos también del laboratorio que ustedes van a manejar desde ahora en realidad y hasta 140. Vamos a ver un poco la programación del semestre. Después ustedes revísenla en detalle, está el documento. Si quieren les mando esta clase también por chat para que la tengan. Vamos a ver los convenios en cuanto a cifras significativas que usamos en el laboratorio, ya que es bastante diferente a lo que ustedes ya han visto en Física 100. Vamos a ver los conceptos de medida directa, indirecta, propagaciones de error y método estadístico. Luego el pidémetro, porque lo van a usar también para tomar datos y hacer su hoja de trabajo. Y finalmente vamos a ver ahí las instrucciones que tienen que seguir en la hoja de trabajo. ¿Ya? Esta es la programación del semestre. Está la clase 1. La próxima semana hay solo sesiones de consulta. En caso de que tengan dudas, necesiten resolverlas, va a haber sesiones de consulta en el mismo horario. ¿Ya? El promedio de todas las evaluaciones va a ser la nota final del laboratorio. ¿Ya? Van a ver dos evaluaciones que corresponden a HT, luego 2 evaluaciones que corresponden a informes y finalmente 2 evaluaciones que corresponden a evaluaciones online, que ustedes van a ingresar en aula y ahí van a desarrollar su examen. Vamos a ver en la clase número 3 hay un nuevo programa que se llama Tracker, ahí les vamos a enseñar a usarlos para que puedan tomar sus datos. Como les decía, hoy la clase tiene mucha información, así que voy a partir con los conceptos fundamentales para que puedan también hacer bien su hoja de trabajo. Voy a partir en cuanto a lo que es tema de laboratorio. Nosotros realizamos siempre en los laboratorios toma de datos, ¿ya? Hacemos mediciones y esas mediciones sí o sí tienen un error o incertidumbre asociado. ¿Ya? Ningún dato que nosotros tomemos en laboratorio es 100% certero. Siempre vamos a calcular los errores asociados. Entonces nosotros tenemos un valor representativo, llamémosle X, ¿ya? Y ese valor representativo, como les decía, se encuentra dentro de un posible rango, ¿ya? Hay un delta, un más menos delta X, en donde yo puedo encontrar ese valor verdadero. La notación de error es delta, ¿ya? Si yo tengo una magnitud X, el error de X sería delta X, ¿ya? Es un tema de formalidad, lo que ustedes ven ahí es la formalidad de la notación, el cómo yo presento mis resultados en un informe técnico. Ya más adelante, cuando les toque hacer informes técnicos, vamos a repasar esto, pero para que sepan, cuando ustedes ven ese tipo de presentación de datos, con el más menos al medio, significa, ¿cierto?, que tenemos por un lado la magnitud, que sería en este caso el 9,8, y que el error asociado sería en este caso 0,2. El error tiene la misma unidad que la magnitud, ¿ya? Entonces, en laboratorio tenemos dos tipos de mediciones, directas e indirectas, tal como lo dice su nombre. Medida directa
voy, tomo una wincha, por ejemplo, y mido el largo de la mesa, o tomo una regla, mido el largo del cuaderno, todo lo que yo haga en forma directa, tal como lo dice ahí su nombre, medida directa. Medida indirecta es cada vez que ustedes hacen cálculos, ¿ya? Utilizan ecuaciones. Todo eso es medida indirecta. Y para tomar datos, nosotros necesitamos instrumentos. Hay diversos tipos, ¿cierto? Pero los clasificamos en dos: análogos y digitales. Nada más que eso. Los instrumentos análogos tienen su error instrumental asociado y los instrumentos digitales tienen su error instrumental también asociado. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuál es la convención, porque es distinta. Acá ustedes tienen el resumen, ¿cierto?, de lo que está en el manual del laboratorio, que en realidad es la tabla resumen de los criterios, ¿cierto?, que ustedes ya aprendieron en Física 100. Ahora, en laboratorio, nosotros en general, como tomamos muchos datos, tenemos sensores, ¿cierto?, en general, realizamos un montaje y se registran muchas cantidades de datos. Eso es en general. Por lo tanto, la metodología del laboratorio es trabajar con todos los decimales en los cálculos. Utilizamos como herramienta de apoyo Excel, ahí nosotros ordenamos nuestros datos y podemos hacer los cálculos también principales. Dentro de todo esto, nosotros al final nuestros resultados recién los aproximamos según el criterio de laboratorio, ¿ya? Es muy distinto a como ustedes lo aprendieron en Física 100 y tomaban datos y aplicaban estos criterios, ¿ya? Es importante, eso sí, saber con cuántas representamos los datos. Ya recordemos que nosotros estamos transmitiendo información, la vamos a transmitir ya sea en informe técnico o cualquier tipo de documento. Más adelante, cuando salgan de la universidad, van a tener que redactar sí o sí informes técnicos, documentos, van a tener que transmitir los resultados de forma correcta al lector. Así que es importante porque no es lo mismo que, por ejemplo, digan que en esa marcha hay 10.000 personas versus que, por ejemplo, una prensa puede decir que va a ir 100 personas. No es lo mismo, no es la misma información. Por eso es muy importante qué números estamos usando y cómo estamos transmitiendo también la información mediante los números. Entonces, yendo a lo que es cifras significativas y al criterio que nosotros usamos para la instrumentación análoga, en este caso una regla común y corriente es un instrumento análogo. Entonces la metodología es que su error instrumental es la mitad de la menor división, ¿ya? En este caso, la menor división es 1 milímetro. Por lo tanto, el error instrumental asociado es la mitad de 1 milímetro, ¿sí? Significa que, por ejemplo, si yo mido el largo de este lápiz con esa regla, ¿ya?, y da 18.73 y el último dígito, si se fijan, está en rojo. Ese último dígito me está marcando la incerteza, la incertidumbre de mi medición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el convenio que nosotros usamos de ahora en adelante y en todos los laboratorios? Es siempre fijarnos en el error que nosotros tenemos. Vamos a calcular el error, ya sea por alguna metodología, de ahí vamos a revisar cómo se calculan los errores, pero siempre vamos a mirar el error. Y según las cifras que tenga el error, yo aproximo después la magnitud. Siempre aproximo el error a una significativa, ¿ya? Paso número 1. El error manda, ¿sí? Y luego, como dejan la magnitud según la cantidad de decimales que tiene el error. Aquí hay un ejemplo de la gravedad, ¿ya? Si ustedes tienen en el laboratorio, por ejemplo, que es un experimento que se hace en laboratorio, calcular la gravedad con su error. Ustedes calcularon con ciertas ecuaciones la gravedad. Recordemos que la notación de error es delta. Delta G, el error de la gravedad. Obtuvieron 0.1674 metros partido por segundo. Tiene la misma unidad que la otra magnitud. Por lo tanto, primero aproximo mi error a una cifra significativa. El resultado sería 0.2. Y ahí recién yo aproximo la gravedad, que es la magnitud que yo calculé mediante otras ecuaciones. Por lo tanto, la forma correcta de mostrar el resultado sería 9.8 más menos 0,2 metros partidos por segundo al cuadrado. Ya, eso es una notación, una formalidad.
Dentro de lo que es el trabajo de laboratorio, ¿ya? Existen convenios también. Acá nosotros clasificamos, en otras universidades puede haber otro tipo de clasificaciones, pero nosotros acá clasificamos en 3 tipos los grandes errores experimentales, ya sistemáticos, aleatorios y burdos. Los errores sistemáticos, tal como lo dice su nombre, son los errores de mi sistema, de mi montaje. Cuando yo realizo el montaje, tengo que lanzar un carrito por un riel y necesito lanzarlo con un cierto ángulo de inclinación. Necesito que sean, por ejemplo, 60 grados de ángulo de inclinación. ¿Cómo yo ubico exactamente ese plano en 60 grados? ¿Cómo yo lanzo el carrito también? ¿Desde dónde lo lanzo? ¿Dónde ubico el sensor? Todo lo que es el montaje experimental, todo lo que es mi sistema, tiene estos errores, que son los llamados errores sistemáticos. Errores aleatorios, sin embargo, son todos los errores que nosotros vamos a calcular mediante ecuaciones y son los errores que tienen tratamiento matemático estadístico. Este tipo de errores, la única forma de disminuirlos es que ustedes aumenten la cantidad de mediciones, ¿sí? Y finalmente tenemos los errores burdos, que son los errores que cometemos nosotros como experimentadores, que leemos mal un instrumento, nos equivocamos en lo que sea, errores de cálculo, ¿sí? Si bien siempre están presentes de alguna forma, no son también la base de las fuentes de error. Ya, por lo mismo, nosotros nos concentramos en calcular los errores aleatorios, cuantificar bien eso y hacer todas las justificaciones en cuanto a números. Entonces, muy importante, el cómo yo voy a escribir mis datos y el cómo yo voy a representar, además, el error asociado. Entonces, como les decía, nosotros tenemos medidas directas, ¿cierto? Y medidas indirectas. Por convención, si yo tengo un solo dato, si yo tomo una sola medición, cosa que pasa muy rara vez, pero ya, supongamos que lo hicimos. Si tenemos una sola medición, por definición, el error de una medida es el error instrumental, ¿ya? El error del instrumento con el cual yo estoy midiendo. Si es análogo, es la mitad de la menor división del instrumento. Si es digital, puros ceros y al final agregamos un 1. ¿Ya? Luego voy a ver con un ejemplo ahí más exacto para que puedan visualizarlo bien. Y dentro de las mediciones indirectas, ¿cierto? Que son las que calculamos usando ecuaciones, nosotros también necesitamos el error. Por lo tanto, por definición, para calcular el error de una medida indirecta, usamos la ecuación número 1 que aparece ahí, ¿ya? Si ustedes se fijan, esa ecuación número 1 está, ¿cierto?, con derivadas parciales. Ustedes aún no manejan bien, no han visto en realidad lo que son las derivadas parciales, por lo tanto nosotros no les vamos a pedir, ¿cierto?, que las usen. Sin embargo, ya tenemos la tabla, que esta también está en el manual de laboratorio. Esta tabla es un resumen de la misma ecuación número 1 aplicada a varios casos. Aplicada al caso de la suma-resta, multiplicación, división, potencia y así sucesivamente un parcito de casos más, ¿ya? Entonces así, según la función que ustedes tengan, pueden inmediatamente reemplazar las variables de su ecuación y obtener con esto el error asociado. ¿Ya? También vamos a ver ahora, más adelante, unos ejemplos. Acá, por ejemplo, les están pidiendo que calculen el área de una esfera con su error, el volumen y su error, ¿ya? Para ello le dan el dato del diámetro. Recordemos que esto es una notación. Significa que ese 3.2 es el valor de la magnitud del diámetro y ese 0,1, ¿cierto?, es el error asociado, ¿sí? Entonces, yo tengo la ecuación del área de la esfera. Lo acomodo, ¿cierto?, porque en este caso me están dando el diámetro, me sale más fácil colocar, ¿cierto?, el diámetro y acomodar la ecuación. Y luego, usando esta tabla que está acá, veo cuál de todos los casos me sirve para poder obtener el error, el delta A. ¿Ya? Entonces puedo usar el caso de la potencia, ¿cierto? La función, el f va a ser A, delta D significa que es el error del diámetro, D, ¿cierto? Sería el diámetro, y reemplazamos simplemente en la ecuación, ¿ya? Este sería el resultado final. D es un número, ¿cierto?
Ese delta D sería 0,1, ¿ya? Y lo mismo en caso del volumen de la esfera. El volumen tenemos la ecuación, ¿cierto? Vemos cuál de estos casos nos sirve para poder obtener y despejar el error del volumen. Reemplazamos las variables correspondientes acá y despejamos el error del volumen y obtenemos la ecuación correspondiente. Aplicado al caso de un cilindro. ¿Ya? Si ustedes tienen datos de diámetro, lo mismo que antes, y el error del diámetro, en este caso también, les dan altura, error de la altura. Nosotros tenemos el volumen de un cilindro, tenemos el área, ¿cierto? Y tenemos la altura h. Y acomodamos la ecuación según en realidad los términos que nosotros tenemos acá arriba. Por lo tanto, de nuevo, vamos a la tabla, vemos cuál opción nos sirve para poder calcular el error. En este caso me sirve, ¿cierto?, esta función, ¿ya? En donde yo tengo que el F va a ser mi B, el volumen, el X va a ser el diámetro, y el Y va a ser la altura, ¿sí? El N va a ser igual a 2, ¿cierto? Porque en la ecuación principal el diámetro está al cuadrado, y el M va a ser 1, ¿cierto? Porque la altura está elevada a 1. Todo esto se hace bajo módulo, ¿ya? Siempre son positivos los valores. Y finalmente, si nosotros reemplazamos aquí, vamos a tener que delta B partido por B, ¿cierto? Es igual a este resultado bajo raíz. Y si despejamos el error del volumen, ¿cierto?, vamos a obtener la ecuación que está acá, ¿ya? Como les decía, es lo mismo que si nosotros aplicásemos derivadas parciales, la ecuación número 1 que vimos anteriormente, pero simplemente estamos usando aquí ya los casos establecidos por simplicidad. Luego, si ustedes quieren obtener la densidad de este cilindro, ¿cierto? Densidad, el ρ, es igual a masa partido por volumen, vamos a buscar el caso de nuevo a la tabla. Y el caso, ¿cierto?, sería el tercero, en donde el X va a ser mi masa, el Y va a ser el volumen, ¿ya? Y reemplazando nuevamente acá, en esta otra ecuación, yo voy a poder despejar el error de la densidad y me va a quedar de esta forma, ¿ya? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. No por ahora. Perfecto. Es que de repente yo tengo mala señal, así que les pregunto cosas para saber si todavía estoy con internet. No, pero me avisa de todas formas. Ya, eso con respecto a la propagación de errores. ¿Ya? La forma de calcular los errores de las medidas indirectas. Ahora, vamos a pasar al método estadístico, ¿sí? Nosotros en laboratorio les decía que es muy raro que midamos una sola vez un dato. En general lo hacemos muchas veces, ¿sí? Entonces, repitiendo, si yo mido una vez un dato, el error de ese dato es el instrumental. Si yo mido varias veces un dato, el valor representativo va a ser el promedio. Pero ahora yo necesito calcular el error, ese delta X, ¿cierto?, que se llama error total. Para eso voy a tener que pasar por el cálculo de la desviación estándar, el error típico del promedio, y así voy a poder obtener el llamado error aleatorio, que comparándolo con el error instrumental y el valor máximo entre ambos, yo recién voy a poder obtener mi error total. ¿Ya? Esto es un resumen de todo eso. Vamos a ver en detalle ahora un poquito. No voy a entrar en detalles ahí estadísticos, o si no nos vamos a alargar mucho más. Entonces voy a ser lo más precisa posible. Tenemos entonces, a modo de repaso, voy a seguir reiterando ciertos términos y definiciones. Errores instrumentales. Instrumentos análogos es la mitad de la menor división, ¿ya? Para instrumentos digitales es un 1 en el último dígito, ¿ya? ¿Qué significa? Voy a volver acá al caso de la balanza, que es digital. Ustedes ven puros ceros, ¿cierto? Entonces el error de esta balanza es 0.001. Al final yo agrego un 1. ¿Ya? Y si está en gramos,
obviamente de 0.001 gramos, ¿ya? A diferencia de esta otra balanza que está acá, ¿ya? Que tiene 68.9, si nosotros la dejamos en 0, sería 0.0, entonces el error de esta balanza sería 0.1, y en este caso vemos que dice kilo, 0,1 kilo sería el error de esta balanza, error instrumental. Entonces, nosotros buscamos ahora el error total, para allá vamos. Y necesitamos para obtener eso, error aleatorio, ya sabemos que tenemos el error instrumental, y el valor máximo entre ambos va a ser nuestro error total. ¿Sí? Y los fenómenos nosotros que estudiamos en laboratorio para poder calcular estos errores que tienen tratamiento matemático estadístico, ¿sí? Recordemos que hay un delta, hay una variabilidad. Ya hay fluctuaciones a través de causas desconocidas, son fenómenos físicos que tienen una distribución o comportamiento gaussiano. Ya tienen una distribución normal si nosotros lo graficamos. El valor representativo, como les decía, es el promedio, ¿sí? Entonces nosotros ahora, para acercarnos al cálculo del error, necesitamos obtener la desviación estándar. Por una parte arriba ustedes pueden ver ahí con las jirafitas, ¿cierto? Que está marcado con una línea el valor promedio, ya el promedio de las alturas de esta jirafita. Y abajo, la desviación estándar es la variabilidad de cada dato, de cada medida respecto a ese promedio. Entonces ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo está la diferencia de altura, ¿cierto?, respecto al promedio de cada jirafita. Ahí estamos con respecto a lo que es la desviación estándar. Luego necesitamos el error típico del promedio, el llamado sigma m, que es la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de la cantidad de datos que yo tengo. ¿Ya? N es el número de datos. Y este error típico del promedio es una medida de variabilidad, pero de las desviaciones respecto al promedio. Entonces, si yo considero un sigma, significa que en este intervalo yo tengo el 68% de mis datos. Si considero 2 sigmas en este intervalo, voy a tener el 95% de los datos. Si considero 3 sigmas, vamos a obtener el 99.7% de los datos. Y esa es la razón del por qué nosotros definimos el error aleatorio como 3 sigma m, ¿ya? Para tener ese mayor intervalo de confianza en donde estén la mayor cantidad de nuestros datos. Y por definición, es igual a 3 veces la desviación estándar dividido por la raíz de mi cantidad de datos, ¿ya? Y finalmente, como les decía, el error total, delta x, va a ser el valor máximo entre el aleatorio y el instrumental. Acá, a modo de ejemplo, hay una tabla con 10 datos, es el largo de una goma, ¿sí? Error instrumental 0.1, calculamos el promedio, si se fijan, no está aproximado aún. Recordemos que para aproximar, primero debemos calcular el error. Excel, por si acaso, nos entrega todas las funciones. Tenemos función de desviación estándar, ahí usamos para calcular el promedio, todo mucho más fácil, no es uno a uno como se está haciendo acá en este ejemplo. Entonces tenemos desviación estándar, luego la dividimos por la raíz de la cantidad de datos. Aquí es 10 porque tenemos 10 datos tomados. Y finalmente lo multiplicamos por 3, ya para tener ese mayor intervalo de confianza. El valor máximo entre estos dos es 0.5 centímetros. Si se fijan, el error quedó con un decimal después de la coma. Y esa es la razón por la cual yo escribo también el promedio acá, el valor, con un decimal y le agrego un 0. ¿Ya? Entonces, esta es la forma correcta de mostrar simplemente el resultado final. Otro ejemplo, y ahora voy a ir a la ecuación, cómo ingresarlas en Excel. A lo mejor ustedes ya se manejan en el ingreso de las ecuaciones, pero vamos a ver aquí rápidamente un repaso. En las hojas de trabajo ustedes van a tener casillas amarillas y verdes. En las amarillas ingresan los datos, en las verdes ingresan las fórmulas. ¿Ya? Entonces en este caso yo anoté simplemente los valores que me dan acá, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo que vimos anteriormente. Paso número 1,
calcular el promedio. Escribo prom y aparece la función promedio. Y selecciono los tres datos. ¿Sí? Cierro paréntesis y enter. Listo, tengo mi valor representativo, pero ahora yo necesito calcular el error de ese promedio, ¿cierto? Paso número 1, desviación estándar. Signo igual, escribo des. Vamos a usar la punto M, que está relacionada con el tamaño de la muestra. Seleccionamos los tres datos, cerramos paréntesis y enter. Y ahí ya tenemos nuestra desviación estándar. ¿Sí? Error aleatorio. Estamos ingresando las mismas ecuaciones que vimos antes. 3 multiplicado por la desviación estándar dividido por la raíz, se escribe así, raíz, y aparece la función raíz, doble clic. Y como tengo tres datos, escribo raíz de 3. Cierro paréntesis, y ahí ya tengo el error aleatorio. ¿Ya? Abajo me dieron como dato el error instrumental, simplemente lo copié, 0,1. Y finalmente, la ecuación para obtener el valor máximo de dos números, esto es para que la conozcan más que nada. Esta función máximo me entrega el valor máximo entre dos datos. Entonces selecciono el 0,4, punto y coma, y luego el 0,1 que sería el instrumental. Y ahí automáticamente me entrega el error total, que sería el error del diámetro. Ahora, me piden volumen y error del volumen. Voy a ingresar la ecuación, ¿cierto?, que tengo acá arriba, para el volumen de una esfera. Signo igual, la función pi en Excel se escribe así, simplemente pi, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y ahí tienen pi con todos los decimales. Multiplicado por el diámetro al cuadrado, que sería eso, al cuadrado, dividido, ay no, estoy viendo mal, al cubo. Yo debería usar lentes, no los tengo puestos. Y dividimos por 6. Y ahí ya tenemos nuestro volumen. Y como yo por la tablita ya saqué, ¿cierto?, el error, escribo acá abajo la fórmula del error del volumen. Signo igual, escribo pi, ¿cierto? Abro y cierro paréntesis, multiplicado ahora sí por el diámetro al cuadrado, multiplicado por el error del diámetro, que lo tenemos acá, ¿cierto? Ahí. Se me fue el por ahí, multiplicado por eso, y dividido por 2. Y ahí tenemos nuestro error del volumen. ¿Ya? Entonces esta es la misma metodología que ustedes van a usar para trabajar en su hoja de trabajo. La HT número 1. Que es esta que está acá. ¿Ya? A lo mejor ustedes ya la vieron, ahí ya la descargaron de aula. ¿Sí? Entonces esta hoja de trabajo, que es la primera evaluación, tienen plazo para entregarla hasta el 8 de octubre. Ahí se les va a abrir un link en aula y ustedes la van a poder subir. Van a tener que anotar 3 medidas directas mediante unas imágenes. Ahora vamos a ver las imágenes. Van a anotar diámetro, el error, altura, el error, masa y el error. Luego van a ingresar la ecuación del volumen, el error del volumen y luego la densidad, error de densidad. Luego fíjense que les piden aquí hacer cambio de unidades. La misma transformación que ustedes apliquen para la magnitud es la transformación que apliquen para el error. Ya recuerden que los errores tienen la misma unidad que las magnitudes. Y la segunda parte, también van a tener que tomar datos mediante imágenes, es sobre el método estadístico que vimos. Van a tomar datos de masa en forma visual, todo a través de imágenes. Van a tomar datos de diámetro, altura, y van a repetir el procedimiento que nosotros acabamos de ver. Promedio, desviación estándar, error aleatorio, error instrumental, error total. Luego copian el volumen, el error del volumen,
densidad y error de la densidad, ¿sí? Tal cual como vimos en los ejemplos ahí en la clase. Voy a mostrarles las instrucciones acá. Ya ustedes tienen este archivo ahí en aula y ahí ustedes en ese archivo este es un archivo, creo que es parecido, creo que este es uno de esos archivos que tienen y las instrucciones están acá, ¿ya? Entonces para la sección de medida simple de densidad ustedes van a tener que anotar el dato que vean, ¿ya? Error instrumental también. Entonces, antes de ir al detalle de esto, yo les voy a enseñar a usar el piedemetro, ¿ya? Porque no es trivial aprender a usar el piedemetro. Pero la metodología aplica para cualquier tipo de piedemetro. Así que el piedemetro es un instrumento digital, hay varios tipos, error o sensibilidad, ¿cierto? Algunos tienen mayor o menor precisión. El fabricante anota acá, ustedes si ven un piedemetro, que no sea digital porque también hay digitales, los análogos tienen anotado ahí el error, la precisión, 0.02 milímetros. Ya recordemos que nosotros en el laboratorio, por convención, acá en esta universidad, lo dividimos por 2. ¿Ya? Ese sería el error instrumental. Entonces, como hay varios tipos de piedemetro, los que tienen sensibilidad 0.05 lo dividimos por 2, el error instrumental es 0.03. Los que tienen sensibilidad 0.02 lo dividimos por 2, el error instrumental es 0.01. Y así, si es que tiene sensibilidad 0.1, el error instrumental es 0.05. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que lo tengan claro porque van a tener que anotarlo, ¿cierto?, en la hoja de trabajo. Voy a mostrarles una simulación, que es esta, y vamos a aprender a usar el piedemetro ahí con la simulación. Ahí parece que se me quedó pegado. Ay, espérame. Mi internet. Ahí sí. Ya, ahí volvió. ¿Pueden visualizar bien el piedemetro? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Súper. Entonces, en este caso, este piedemetro, se fijan que tiene una regla móvil, esta regla pequeña. Yo le voy a decir regla pequeña, ya, esta regla móvil. Y tenemos un eje central, ¿cierto? También, que es una regla común y corriente, que está dividida en centímetros y subdivisiones de milímetros. Consejo, siempre midan primero en milímetros. Ya, al final, si necesitan hacer alguna conversión de unidades, la hacen. Pero primero siempre tomen el dato en milímetros. Esta regla pequeña tiene subdivisiones. En este caso va de 5 en 5. Vamos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y así sucesivamente. ¿Ya? Este es en el caso de esta regla que tiene este tipo de subdivisiones. ¿Ya? Es muy distinta a esta otra regla que tiene mayor precisión, ¿sí? Como les mostraba acá, esta regla va de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, el 1 son 10. 12, 14, 16, 18, el 2 es un 20. Y así sucesivamente. Va de 2 en 2. ¿Ya? Y esta es la regla que ustedes tienen ahí en el piedemetro en sus imágenes. ¿Ya? Luego vamos a revisar unos casos específicos. Entonces la metodología es la misma, independientemente del piedemetro. ¿Ya? Nosotros vamos a mover, supongamos que tenemos una moneda ahí, ¿ya? Y el piedemetro quedó ahí. Primero, ¿qué voy a hacer?
voy a ver dónde está el cero de esta regla pequeña respecto al eje central, en milímetros. Entonces ese cero está a los 10 milímetros, 20, 25, ¿cierto? Pero 25 punto algo, no alcanza a llegar al 26. Para saber 25 punto qué, yo voy a mirar cuál de todas las líneas de esta regla pequeña calza en forma exacta con otra superior, formando una recta totalmente vertical. En este caso, yo veo que calzan dos. Siempre van a calzar más de una línea, también depende del lector, ¿ya? Del experimentador. Y en mi caso yo tengo miopía y astigmatismo, así que también voy a ver más de una línea, ¿ya? Está dentro del error asociado, está bien. Pueden tomar de un dato al azar y va a estar considerado bien. Entonces, yo como les decía, veo ese 5, 55, porque esta regla va de 5 en 5. Recordemos que el 5 es un 50, luego 55. Sería 25.55. O bien 25.60, porque también veo que calza la línea del 6 justo con una superior. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Primero veo dónde está el 0. El 0 está 10, 20 milímetros, 25, 26, 27, 28 milímetros, no alcanza a llegar al 29. 25 puntos, voy a mirar cuál de todas las líneas forma una recta exacta con una superior. Y en mi caso yo estoy viendo que calza la del 45, tal como dice ahí el número, y también calza la del 50, pero calza más en este caso la del 45. Por lo tanto, el dato en milímetros sería 28.45. ¿Sí? Veámoslo en un ejemplo, acá con una imagen. Aquí está un poco ladeada la imagen, pero igual podemos observar bien. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta regla tiene muchas más subdivisiones. Es un instrumento, un piedímetro con mayor precisión de 0.02. Error instrumental, recordemos, dividimos por 2, sería 0.01 milímetros. Vemos dónde está el 0 de la regla pequeña respecto al eje central. El 0 está en los 20 milímetros y podría ser 21. ¿Ya? Podría ser. Entonces, si ustedes ven que es 21 y calza el 0 al final, 21 sería el resultado 21.00. Ahora, si ven que calza el 98, podría ser incluso 20.98. ¿Ya? Y si quieren ahora ver la altura, hacemos lo mismo. ¿Ya? Vemos dónde está el 0 de esta regla pequeña. Está a 1 milímetro, 1 punto y algo de milímetro. Entonces ahora buscamos cuál de todas estas líneas forma una recta perfecta con una superior. En este caso yo veo varias, no sé si ustedes ven, pero yo veo varias líneas. Por lo menos 3 acá, ¿cierto? Veo que calza esta, el 52, 54, ¿cierto? 56, incluso el 58. ¿Ya? Entonces podría ser 1.58, 1.56 o 1.54. El 52 no tanto. Pero cualquiera de esos 3 datos que yo anote está bien. ¿Ya? Y la masa, la masa. Tenemos una balanza que es digital. Recordemos que los instrumentos digitales
es al final un 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo estoy viendo que la balanza me está marcando 3.49. Está en gramos. Y el error instrumental sería 0.01. ¿Ya? Puros ceros y un 1 al final. No dividimos por 2 porque es digital. ¿Ya? Entonces, esa misma metodología que acabamos de ver, después nosotros la aplicamos a todos los datos que tengamos que tomar en la hoja de trabajo. ¿Ya? La metodología es la misma. Y la entrega, no sé si les dije ya, pero les repito, el 8 de octubre, ¿ya? Próxima semana tenemos sesiones de consulta. En caso de que ustedes necesitan resolver alguna duda, revisen el cronograma. Acá están todas las clases siguientes que se vienen, ¿ya? Y no me queda nada más. Creo que está, sí, creo que está todo. No sé si tienen alguna duda, consulta. Fui muy rápido, sé que es harta información. ¿Dónde quedan las grabaciones? Las grabaciones van a estar en el repositorio. En aula, ustedes debiesen tener un link que dice repositorio de clases, ¿ya? Y mediante eso van a tener acceso a las clases grabadas. Yo ahora les voy a subir las clases y ustedes van a poder verlas. Eso, chicos, no sé si tienen más consultas. Yo, profe, Dígame. cuando digo la fecha de entrega, que sería el 8, ¿tenemos hasta mediodía o hasta la noche? Creo que hasta las 20 horas, pero cuando abran el link en aula van a colocar ahí la hora exacta. ¿Ya? Creo que va a Ya, ser profe. todo el día. Gracias. Ya. Eso, chicos. Bueno, si no hay más consulta, este trabajo sí es individual. Me preguntan si es individual. Sí, las hojas de trabajo van a ser individual. No, en general los informes son en grupo, ya en parejas en realidad. Pero eso se los vamos a informar más adelante. Eso, chicos, buena semana. Nos vemos Una consulta, Chao, la profe. parte que ponen aquí que hay que sacar de un PDF los datos, Ajá. ¿dónde está ese PDF? No lo encuentro. Debiese estar en aula, ya. Me informaron que estaba disponible. ¿Sí? Está en el aula, está arriba del repositorio de clase, Claro. ahí Déjenme para que lo busques. compartirles la clase de hoy, ¿ya? Por chat. Ahí está, se las estoy subiendo en PDF. Ya porque es distinta. Yo agregué algunas PPT. Ahí está. ¿Sí? Ya, ahí se compartió. Eso, chicos. También cuídense. Nos vemos. Chao, profe. No, profe, gracias, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, chao.